Con las funciones trigonométricas. En el videito anterior yo hacía algunos dibujitos a mano. ¿Qué tal si queremos hacer un gráfico de una función como esto? Ya dije t o x son equivalentes, ¿no? Esta función coseno de t tiene periodo 2pi, esta otra tiene periodo 2pi sobre 3, se ve frecuencia 1, frecuencia 3. Esta frecuencia 3 quiere decir que en 2pi entra 3 oscilaciones del seno. En 2pi entra una oscilación del coseno. La suma de las dos va a ser una función periódica, efectivamente, como vemos en el grafiquito, donde estamos dibujando desde menos 2pi hasta más 2pi, o sea que entran dos ciclos. Observen ustedes, esta oscilación hasta acá se repite a partir del 0. Efectivamente, entonces esta función tiene periodo 2pi. Está claro que si esto se repite cada 2pi sobre 3 y esto cada 2pi, a lo largo de un intervalo de 2pi en el eje horizontal, todo se repite dos veces, al menos una vez esta y esta 3 veces. Miremos este otro ejemplo. Es una función un poquito más complicada, pero también, bueno, hay senos y cosenos. Estoy jugando acá con las amplitudes, pero eso no altera a los períodos. Esta tiene periodo, periodo 2pi, esta tiene periodo pi y esta tiene periodo 2pi sobre 4. Jugué un poquito con las amplitudes, pero eso no altera la cosa y miren qué dibujito tenemos. También estoy dibujando dos veces el periodo. El dibujo es algún rulón bastante feo, pero efectivamente es una función periódica. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, este término en 2pi entra una vez, este entra dos veces, este entra 4 veces, pero en 2pi todas entran una cantidad exacta de veces. Podemos ir pensando como conclusión que siempre que hagamos alguna combinación lineal de funciones que tengan una relación de este tipo, como los de estos ejemplos, en sus frecuencias, va a pasar esto de que recuperamos, que encontramos una función periódica nueva. ¿Cuál es la relación? Y que si esta tiene frecuencia 1, esta tenga frecuencia 2, frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 4. Las frecuencias son todas múltiplos de una misma cosa, lo que hace que los periodos sean todos fracciones de 2pi, o de una misma cosa en este caso. ¿Qué tal si tenemos un ejemplo como este otro? El seno de 2t menos el coseno de pi por t. Esta tiene periodo pi porque tiene frecuencia 2. Esta tiene periodo 2 porque su frecuencia es pi. Periodo pi, periodo 2. Cuando yo combino linealmente estas dos, puse una resta, podría haber puesto una suma, podría haber puesto algún coeficiente delante de ellas. ¿Qué pasa? Esta se repite a intervalos iguales de longitud pi. Se repite en los múltiplos de pi. Y esta se repite en los múltiplos de 2. ¿Qué pasa con el gráfico? Si ustedes lo observan con detalle, van a ver que no aparece un esquema que se repita. Y uno podría pensar, bueno, lo que pasa es que no lo dibujé lo suficientemente extendido, el eje horizontal, en algún momento se va a empezar a repetir, pero no. Porque ningún múltiplo entero de este periodo, que es pi, ningún múltiplo entero de pi va a ser también múltiplo entero de 2, que es el periodo de esta. O sea que una combinación lineal de dos funciones con una apariencia tan periódica como son un seno y un coseno, resulta que la combinación lineal de ellas no es periódica. Y esto es una sorpresa, ¿no? Pero bueno, para que la combinación lineal de funciones trigonométricas resulte algo periódico, las frecuencias tienen que ser una múltiplo entero de la otra. Pi no es múltiplo entero de 2. Por lo tanto, esta combinación lineal no es una función periódica. Primera conclusión.
Segunda conclusión, ustedes vean que estoy mostrándoles los gráficos del apunte de mi librito, porque ponerme a dibujar esto a mano es imposible. Entonces, segunda conclusión, recomendación, consejo, como quieran llamarlo, busquen algún recurso gráfico para hacer los dibujitos, porque si no estamos sonados. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de funciones seno y coseno armónicamente relacionadas. Nos referimos a familias de funciones así: un coseno o bien un seno con frecuencia omega, periodo 2pi sobre omega. Otra de la familia es la que tiene la función coseno de 2 omega x o bien la función seno de 2 omega x, que tienen ambas frecuencia 2 omega y su periodo es 2pi dividido 2 omega, quiere decir el periodo es la mitad del anterior. Y otra que sigue en la secuencia, con frecuencia 3 omega, ya sea seno o coseno, el periodo es 2pi dividido 3, o sea, este periodo es la tercera parte de este. Estas son familias de funciones seno y coseno armónicamente relacionadas. Las frecuencias armónicas son los múltiplos de una cierta frecuencia básica en esto. Se llaman armónicos a estas familias de funciones, seno y coseno, cuyas frecuencias están relacionadas de esta manera. Son, a partir de una dada, todos los múltiplos enteros de ella. Lo de armónico remite a la música y efectivamente tiene mucho que ver con eso. En algún momento algo les voy a contar sobre el tema de la música. Bien, hace un momentito yo les mostraba dibujitos gráficos de funciones que resultaban de superponer diversas funciones seno y coseno armónicamente relacionados y obteníamos algo periódico al final. En este punto nos podemos formular la siguiente pregunta. Si yo tengo alguna función periódica como esta, alguna función que no tiene ni forma de seno ni de coseno, pero es algo que se repite, que tiene un cierto periodo que llamé aquí T grande. Está claro que esto es alguna cosa que se repite en forma indefinida, siempre igual. La pregunta que les decía que a uno puede surgirle es: ¿será posible escribir una función así mediante alguna combinación lineal adecuada de senos y cosenos? Resulta que esta pregunta es la que se formuló el señor Fourier, allá por 1700 y pico. Cuando nosotros estábamos en la época de la colonia. Esto tiene que ver con que en Europa estaban en plena revolución industrial y la máquina de vapor era algo súper novedoso y había que resolver una cantidad de problemas totalmente desconocidos hasta el momento, y el señor Fourier se metió en este tema porque tenía que resolver un problema de máquinas térmicas. Pues bien, les decía, Fourier se formuló la pregunta: dado un problema periódico, ¿existirá o no alguna combinación lineal apropiada de funciones senos y cosenos que, superpuestas entre ellas, dibujen exactamente esta cosa periódica que tengo acá? Bien, la respuesta es que sí, y Fourier encontró esa combinación lineal, si bien en su momento histórico el trabajo que él presentó a un congreso le fue rechazado porque le decían que las funciones seno y coseno jamás podrían reproducir estas líneas de discontinuidad abrupta que pueden tener esta función. Las funciones seno y coseno son suaves, redondeadas. ¿Cómo pueden las funciones así tan suaves como son el seno y el coseno reproducir estos cantos de discontinuidad? Ya vamos a conversar sobre esto, pero en realidad la respuesta a la pregunta de Fourier es que sí, que existe alguna forma de hacer esa combinación lineal. El caso es que vamos a partir de una cierta función f de x periódica con un cierto periodo T grande. Y la idea es tratar de construir una combinación lineal de funciones
que generen como superposición de ellas esa función periódica. Ya vimos que el período tiene que ver con una cierta frecuencia. Entonces, a partir de este período voy a construir lo que voy a llamar la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental la designamos habitualmente como omega 0 y la calculamos a partir del período mediante esa relación que dijimos recién. Luego vamos a construir la familia de armónicos. ¿Quiénes son? Son los múltiplos enteros de esta frecuencia, o sea, una vez, dos veces, tres veces, indefinidamente multiplicando por enteros a este número, por x, senos y cosenos de eso. Bien, entonces, acabo de escribir la familia de senos y cosenos armónicamente relacionados, que son el coseno de omega 0x, el coseno de la frecuencia doble, del triple, del cuádruple, etc. Todos los que sean con cosenos y lo mismo con los senos. Una vez, dos veces, tres veces, indefinidamente. Voy multiplicando a estas funciones en los argumentos del seno. Y le voy a agregar además alguna constante para cubrir todas las posibilidades. Y con esto, haciendo combinaciones lineales de ellas, voy a construir lo que se llama la serie de Fourier. Lo que pasa es que no son combinaciones lineales propiamente dichas, porque ¿cuántos términos les voy a poner? Infinitos cosenos e infinitos senos. Entonces, no es una combinación lineal, sino serie. Y en realidad, dos series, una de senos y una de cosenos. Lo que decía, la serie de Fourier entonces es una expresión de esta forma, donde tengo algún término independiente, un número, que ya veremos cómo se calculan, algún número por este coseno más algún número por este otro coseno, o sea, lo que decía antes, combinaciones lineales de cosenos y de senos. Esto, bueno, todavía no hemos concluido la historia, pero ¿cómo se completa la teoría de Fourier? Diciendo cómo se hace para calcular estos numeritos, esos coeficientes. Recuerden ustedes lo que decíamos cuando hablábamos de la serie de Taylor, de las series de potencias de x. Lo que hace la diferencia entre una función y la otra son los coeficientes. Bueno, pues bien, acá también. Lo que hará la diferencia entre una función y otra es cuánto valen estos A sub algo y cuánto valen estos B sub algo y cuánto vale el término independiente. En el apunte está escrito cómo se calculan los coeficientes. Esto se puede deducir, no lo vamos a hacer. Tomen las fórmulas que están en el apunte que yo les subí porque acá no haría otra cosa más que repetir lo que ahí está escrito. Buena suerte.